El campesino que pidió ayuda a Dios. En un pequeño pueblito vivía don Facundo. Era un labrador educado, alegre y trabajador, que ganaba modestamente su sustento. También era fiel creyente en Dios. Algunos de sus vecinos decían que injusta es la vida. Si el pobre don Facundo fuera rico, sería el mejor patrón. Qué pena que sea pobre. En realidad, don Facundo merecía que lo llamaran buena gente porque era el único que se acordaba de los ancianos de la localidad, que no tenían nada. Compartía la poca comida que tenía con los desamparados de aquel pueblo. A pesar de ser pobre, se las había arreglado para construir su propia casa donde vivía con su amada esposa Rosalía, una dama de condición humilde y pobre. Este granjero no tenía un terreno grande como sus vecinos. Ni siquiera tenía un corral, porque no tenía animales. Solo tenía unas pocas ovejas que heredó de su abuelo. Por eso se partía el lomo trabajando para un rico hacendado de la zona, quien solo le daba como pago 13 libras de cebada o trigo por día. Decía: padre, necesito ayuda. Quiero ganada tierra y ovejas. Pero ahora gracias por la comida. Don Facundo y su mujer, cuando salían a trabajar, decían: gracias, Señor. Con tu permiso iremos a pastorear. Y por la noche decían: Dios Padre, gracias por este día que nos has regalado. Pasaron días, meses y años. Ellos seguían trabajando para aquel hacendado. Facundo y Rosalía vieron llegar a su primer hijo. Estaban agradecidos por aquel pequeñín que había llegado a complementar su familia. Decían: gracias Dios por este angelito. Una mañana, Rosalía perdió un poco la fe y le preguntó a su marido: ¿cuándo nos enviará el Señor ayuda? Y respondió don Facundo sin dudarlo: primero hay que estar dispuestos a recibir lo que pidamos. Solo Dios lo sabe. Entonces Rosalía dijo: hay que construir caballerizas y pastos seguros. Rosalía, tienes razón, eso falta, exclamó don Facundo. Desde esa mañana, don Facundo y su mujer comenzaron a construir un gran establo, incluso más grande que el del hacendado con el que trabajaban. No les quedaba mucho tiempo libre, pero aprovechaban las noches. Estaban convencidos de que incluso les faltaría espacio para colocar todos los animales que tendrían. Construyeron una nueva cocina grande y hasta una casa para el perro. Lo hicieron con tanto cuidado y alegría que nunca se cansaron. Llevaban 3 semanas trabajando de noche y en un pequeño terreno ya podían ver el recinto en construcción. Entonces los vecinos empezaron a llamarlos locos, diciendo: Facundo y su mujer, la loca Rosalía. Eran muy buenas personas, pero se volvieron locos. Son los propietarios de las vacas fantasmas y tienen una casa para los perros, pero no ladran y aún les falta la casa para las gallinas. Rosalía les dijo: tienen razón. Gracias por ayudar. Ahora mismo mi esposo y yo vamos a construir una casita para las gallinas. Don Facundo y doña Rosalía, lejos de sentirse mal y perder la fe, porque incluso sus padres se apartaron de ellos, seguían afanados en terminar de construir lo que faltaba. 3 años después, en aquel pequeño terreno, propiedad de don Facundo y doña Rosalía, donde hasta hacía poco solo había una pequeña choza, ahora había una pequeña ciudadela de piedra con un gran establo para varias vacas, una casita para perros y otra casa para las gallinas. Pero ya eran tratados como locos, y hasta el hacendado para quien trabajaban los despidió. Rosalía lloró porque temía que su hijo pasara hambre. Entonces el granjero tomó a su hijo y a su esposa, sonrió y dio gracias a Dios y dijo: gracias Dios Padre, porque este tiempo libre que tendremos ahora es muy oportuno. Lo dedicaremos a nuestro propio terreno, donde ya empezaremos a criar nuestros propios ganados. Caminaron lentamente a través de los establos como para ver la finalización de los hogares de los animales. Son tan hermosos, Señor Dios. Las vacas que nos darás las cuidaremos porque al final son tuyas. Trabajaremos con amor y viviremos con las ganancias, dijo don Facundo. Rosalía lo miró con una mirada de desesperación y ya empezaba a perder la fe. Llegó la noche. El cielo estaba hermoso, cubierto de nubes rojizas que parecían algodones. Don Facundo y su familia no tenían nada para comer y en eso vieron llegar a 3 hombres y 2 mujeres con un par de perros y 2 gatos. Nunca los habían visto en aquel pequeño pueblo.
Ellos dijeron: buenas noches, patrón, somos los trabajadores que estabas esperando. ¿Dónde nos acomodamos?, preguntaron los extraños. Y las mujeres dijeron: Doña Rosa, ¿cuál de estas hermosas casas es la cocina? Queremos prepararles una rica cena. Don Facundo y su esposa permanecían en silencio, pidiéndole a Dios les diera una explicación a todo aquello que estaba pasando. Cuando de improviso sintieron un exquisito olor a comida, corrieron hacia la nueva cocina. Allí no habían podido instalar todavía una estufa, ni mucho menos. Tenían alimentos. Pero la estufa estaba ardiendo y en las ollas se estaba cocinando algo muy sabroso. Otra vez, don Facundo exclamó: gracias Dios Padre, ¿has escuchado nuestras súplicas? Y además cenaremos como hacendados. Sonrió, mientras doña Rosalía brincaba de alegría con su hijo en los brazos. Esa noche fueron atendidos como patrones. Por supuesto, oraron y agradecieron a Dios antes de irse a dormir. Recostado en su vieja cama, don Facundo dijo: ya estamos listos. ¿Listos para qué?, preguntó Rosalía. Tranquila, amada mujer, duérmete, porque solo Dios sabe lo que nos espera, mañana, contestó don Facundo con una sonrisa en su rostro. Aún era de madrugada y la pareja dormía plácidamente, pero el canto de un gallo los despertó. Pero como si no tenían gallos. Enseguida se escucharon ruidos como de animales. Entonces la pareja salió corriendo al patio. No podían creer lo que veían. El establo estaba lleno de vacas. Ya más alpacas y ovejas. No había ni espacio y había algunos cerdos afuera. Doña Rosalía se quedó con la boca abierta y don Facundo dijo: gracias, Señor, cuidaremos a tus animales como si fueran nuestros y de sus beneficios viviremos. La pareja se quedó hasta el amanecer, admirados, viendo a los cientos y cientos de ganados y al mismo tiempo agradeciendo a Dios por lo afortunados que eran. Luego de desayunar, los pastores salieron para llevar a los ganados a pastorear. Don Facundo se preguntó: ¿y dónde podrán pastorear? ¿Sus terrenos? No eran tan grandes. En eso Guille, uno de los pastores, le dijo que los llevaría a los terrenos de su padre. Don Facundo y doña Rosalía se extrañaron porque sus padres no tenían terrenos y además no les hablaban desde hace mucho, pero estaban seguros de que eso también era obra de Dios. En eso ladraron los perros y cuando salieron estaban todos los vecinos murmurando, los mismos que hace poco se burlaban de ellos. Uno de ellos dijo en forma altanera: loco, Facundo, ¿confiesa de dónde has tantos ganados? Por eso estaban construyendo corrales. Lo tenían bien planeado. Pero ya verán, no queremos ladrones. Los vamos a desterrar. Uno de los pastores llamado Justino intervino. Gracias por venir a visitar a mis patrones. El padre nos envió para que cuidemos sus ganados. Pero en todos los vecinos se notaba la envidia. Los veían con malicia. Don Facundo los miró y después de un suspiro les dijo: vecinos, cuando necesiten algo pueden venir a mi casa. Siempre habrá comida y abrigo. Quiso estrechar las manos de algunos, pero estos se negaron y se marcharon. Los pastores arrearon con los ganados y extrañamente tomaron un rumbo alejado de los terrenos de don Facundo. Él corrió para alcanzarlos, pero en eso se le apareció un abuelito y lo detuvo. Era un anciano que vivía detrás de la montaña, propietario de muchas hectáreas de tierras, a quien alguna vez visitó para ofrecerle compañía. Este le dijo: don Facundo, esos terrenos son míos y te los doy para que pastoree estos ganados. Desde ahora eres el dueño de todo lo mío, porque yo ya no lo necesito. Luego de darle un abrazo, el abuelito caminó muy rápido. Parecía que volaba y pronto desapareció en la montaña. Don Facundo alcanzó a los pastores y ellos dijeron que eran trabajadores del anciano, quien había muerto hace meses. Pero antes de morir les dejó instrucciones. Debían pasar a servir a don Facundo, quien ahora era el dueño de todo. Don Facundo no pudo aguantar las lágrimas de agradecimiento y felicidad. Ahora don Facundo y doña Rosalía eran muy ricos, incluso más que su antiguo jefe. A partir de ahí, todos en el pueblo lo respetaban, no solo por su dinero, sino porque ahora eran una bendición para el pueblo. Regalaban carne y leche a los pobres.
Incluso construyeron un hermoso asilo en el pueblo para sus amados ancianos. Nunca dejaron de ser agradecidos con Dios. La moraleja de esta historia es que debemos luchar por nuestros sueños, aunque a veces parezcan imposibles. El camino hacia la bendición está lleno de giros inesperados. Pero Dios siempre está atento para responder a nuestro llamado, y siempre utiliza medios que ni siquiera pensamos. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en las próximas historias millonarias.